Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Política Contracorriente. Después de una semana de descanso, regresamos al programa con un tema muy interesante para la coyuntura actual. Estoy hablando acerca de las instituciones. Muchos de nosotros pensamos que sabemos la definición exacta de las instituciones, pero poco sabemos que las instituciones no son lo mismo a decir organizaciones. En las palabras del Premio Nobel de Economía, Douglas North, y mi intelectual favorito, las instituciones se definen como las reglas del juego en una sociedad que delimitan al comportamiento humano. Las organizaciones, en cambio, son las personas que integran las instituciones. Por lo tanto, una organización es una institución, pero una institución no tiene por qué ser una organización. En el campo de la política económica hablamos de dos instituciones importantes, dos tipos de instituciones importantes. Por un lado se encuentran las instituciones formales, y estas son las reglas escritas del juego. Por ejemplo, acá me refiero a la Constitución del Perú, me refiero a los convenios internacionales, me refiero a los tratados entre privados. Son todas las reglas escritas de la política. Por otro lado, tenemos las instituciones informales, y acá estoy hablando de las reglas que no están escritas, pero que de todos modos las seguimos. Por ejemplo, estoy hablando de las reglas culturales, tabús en la sociedad. Estas también son instituciones. Por lo tanto, las instituciones son igual de importantes en un gobierno que en una mesa en un domingo al discutir la política entre familia. Este intelectual importante del cual les mencioné, Douglas North, hizo un análisis histórico y comparativo entre los países no desarrollados y los países desarrollados. Y se preguntaba, ¿por qué hay países que tienen instituciones formales idénticas? Sin embargo, los resultados son diferentes. Y acá creo que ustedes ya pueden saber la respuesta. Tienen instituciones informales distintas. Por ejemplo, Francia y Perú tienen el mismo sistema electoral, en el sentido que tenemos una segunda vuelta cuando el candidato presidencial no obtiene 50 más 1 votos de la población total. En Francia se rige de la misma manera. Sin embargo, podemos decir que a lo largo de la historia, la trayectoria democrática del Perú es mucho más dañada que la trayectoria institucional en Francia. Douglas North encontró que las diferencias entre las instituciones, entre los países desarrollados y no desarrollados, están en un punto clave. Y esto lo llamamos los costos de transacción en una institución. ¿Qué quiere decir un costo de transacción? Es la valla al poder reforzar esos contratos que tenemos en la sociedad. Un costo de transacción puede ser demasiada información como puede ser muy poca información en respecto a lo que trata esa regla del juego. Por ejemplo, si tenemos un estado que es demasiado burocrático, entonces va a ser mucho más difícil poder implementar las reglas. Douglas North encontró que los países en desarrollo han podido salir adelante en términos de prosperidad económica porque han podido superar esos costos de transacción, han podido reforzar los contratos que las personas tienen en la sociedad. Y acá quiero hacer una nota divertida. Hace un par de semanas vi esta película con Tom Hanks acerca del Greyhound. Y creo que es un símil bastante importante acerca de las instituciones y cómo se rigen hoy en día. El Greyhound era un barco de defensa que escoltaba a un barco de carga americano para poder darle suministros a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. El rol de este barco de navegación y de defensa era poder identificar los submarinos nazis o Hitler que querían tumbarse al barco de carga. La tripulación era liderada por Tom Hanks. Y acá podemos hacer un símil bastante importante. En un estado liberal, el barco de defensa son las instituciones, no es el barco de carga de por sí. Pensemos en el barco de carga como los ciudadanos y pensemos en el barco de defensa como las instituciones que ayudan a que los ciudadanos lleguen de un objetivo a otro. Por ejemplo, dar prosperidad económica a un país, ampliar el sistema de salud, mejorar el sistema de educación. Las reglas formales en la tripulación Tom Hanks serían las reglas escritas de la navegación, de la defensa, su entrenamiento, pero también hay reglas informales del juego.
Por ejemplo, el cariño que se tenían entre la tripulación, la dedicación humana, la motivación intrínseca para poder llegar hacia el destino final. En este sentido, quiero hacer un llamado hacia la coyuntura actual. Como sabemos, la semana pasada tuvimos un cambio de gabinete. En el Perú tenemos ministros que son elegidos por el presidente. Entonces tenemos el presidente y tenemos el primer ministro. Generalmente cuando se cambia el primer ministro se cambia la mayoría de ministros. Y esto es lo que ha ocurrido la semana pasada. Vizcarra ha reemplazado al premier Ceballos, cuyo desempeño durante la pandemia está severamente cuestionado y cuyo título universitario también está severamente cuestionado de por sí, y lo ha reemplazado por Pedro Cateriano. Pedro Cateriano es un político con mucha experiencia. Yo miro con positividad que Vizcarra lo haya elegido por encima de Ceballos, pero también hay que ser bastante cuidadosos con Cateriano. Porque Cateriano es una persona que creo que le haría muy bien ver la película de Tom Hanks en el Greyhound, ya que tiende a ser una persona bastante confrontacional y utiliza esta retórica del Fuji-aprismo en torno hacia el odio en contra de Fujimori y los Fujimori y los apristas. Yo personalmente no me considero ni fujimorista ni aprista, pero sí estoy en desacuerdo con los odios y las polarizaciones en la política, porque tenemos que tener una política en base a ideas, no en base a confrontaciones. Y como hablaba en el podcast de Libertad de Pensamiento, que espero que lo hayan visto esta semana, si es que nos comemos los líos de los políticos, no vamos a poder progresar. Un importante cambio en el gabinete también ha sido la ministra de Salud, Pilar Macetti. Saludo con mucha positividad su incorporación hacia este nuevo gabinete, ya que entiendo que es una persona mucho más preparada que el ministro de Salud anterior. Espero que vean la película que les he recomendado y que vean el episodio de la próxima semana. Si es que tienen alguna pregunta acerca de lo que significan las instituciones, lean el libro de Douglas North, Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico. Lo que he dicho acá es solamente una fracción de lo que dice y es un libro completamente iluminador para quien quiera esté interesado en política económica. Nos vemos la próxima semana.